Yo le dije que ella venía, mírenla, es que ella no aguanta, señores. Pero eso es verdad, o sea, ¿había alguna duda? No, no había duda para nada, pero tú sabes que a veces se cuestiona que si me vas a dejar sola, que si... Entonces dije, no, jamás. ¿Ha habido algún ser humano que pueda vivir con sed, sin No, alegría, no, sin descanso, no, sin satisfacción? No, este es mi oasis, yo no puedo dejar de venir aquí. ya lo sabes. Aquí estamos. No, yo puedo tardar. O sea, y no es que yo tardo, la vida me puede retener. Pero Por más obstáculos que te pongan, aquí estarás. yo llego. Oh, pero ven acá, este es mi oasis, mi descanso, mi inspiración. No, yo no puedo. Y entonces, ¿quién le va a pelear a toda esta gente y se va a quejar y todo eso? Eso es el entretenimiento de aquí. Gracias por esperarme, gracias pues por ese primer segmento en que me hubiese encantado estar. Pero gracias a ustedes por permanecer con nosotros y quedarse ahí porque todavía quedan cosas muy interesantes que vamos a tratar en el programa. Y esta parte que Carmen me dijo que la presentara como un eco de salud, y creo que es uno de los aspectos de la salud integral que impacta a toda la humanidad. El propósito del ser humano fue desarrollarse, crecer, innovar, crear para las comodidades. En ese proceso de avance, resulta que a veces se pierden algunas normas, algunos detalles para hacerlo aprovechable sin hacer daño, preservando la salud en todos los aspectos. Dice mi hermano que el único animal que destruye su propio nido somos los humanos. Entonces, ¿cómo en el afán de crecer, de crear, de innovar, podemos preservar este nido que nos acoge que se llama tierra? Entonces, es por eso que hemos invitado a Porfirio, ¿verdad? Sí, señor. Porque entonces, como todo es perfecto debajo del sol, sea que nos resulte claro o no, diría Desiderata, pues hay personas que se están empeñando por buscar soluciones, por buscar opciones para contrarrestar el daño que hacemos a nuestro nido tratando de hacerlo mejor. Bienvenido, Porfirio. Entonces tengo entendido que tú eres una de esas personas que nos estás dando opciones para que no dejemos de crear, no dejemos de evolucionar, pero de la manera más sana posible. ¿Cómo lo haces? Bueno, gracias por la invitación, por el espacio y poder compartir con su teleaudiencia. Pues sí, yo soy parte de ese ejército de personas que está haciendo o Me intentando gustó hacer eso, algo. ejército. Es lo que hace falta. Claro. Y somos una cantidad importante, lo que pasa es que comparado con toda una población, parece pequeña, pero la verdad es que se han logrado muchas cosas, se hacen muchas cosas todos los días. Pero sí, ahí estamos echando la batalla y buscando la manera de hacerlo sostenible y hacerlo divertido. Sí, ¿Qué es eso? es impresionante. Por ejemplo, yo me siento muy orgullosa, y creo que todos los dominicanos, de las playas, por ejemplo. Carmen es de la gente que ama las playas de una manera muy, muy especial, porque va también tratando de contrarrestar el daño que hacemos a una de las joyas que tenemos en nuestro país. Entonces, ¿qué sucede? Se inventaron las funditas plásticas, se inventaron los efectos desechables, totalmente desechables. Pero cómo hemos contaminado y cómo estamos haciendo perder y contaminar y quitarle el valor y la belleza que tienen esas áreas que Dios nos regaló. Sí, ciertamente. Los problemas ambientales que tenemos no son ambientales, son problemas sociales, porque radican La educación. en la educación y radican en la persona humana. No llegan ahí
por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, si tuviéramos un entorno... No, pero el Espíritu Santo segurito que no es. Porque o sea, el Espíritu Santo que yo conozco siempre te pone dentro de tu ser buenas intenciones. Bueno, el Espíritu Santo es misterioso y obra de manera extraña, ¿verdad? Bueno, ya estaríamos ahí en otro tema. Ya Es otro día ya. Ese es otro día. Podemos entrar en teología ahí un poquito, pero sí, básicamente sí. Tenemos muchas personas que, conscientes o no, interesadas o no, o ignorantes por autodeterminación, no hacen lo que deberían hacer. Y básicamente tenemos dos elementos principales. Muchos le tiran la pelota a las autoridades, ¿verdad? En términos de responsabilidades. Pero al final la responsabilidad es del usuario, es de la persona. Que no del fabricante. Bueno, muchas veces y en todo lo largo de la historia reciente del medio ambiente y de todo este tema de sostenibilidad, pues se ha querido siempre endemoniar, ¿no?, el plástico. Sin embargo, aunque yo me dedico a lo que es la fabricación de envases desechables ecológicos, que pudiera ser el archienemigo de los envases plásticos, no lo veo como tal. Yo lo veo como somos una opción para el consumidor, que es quien determina dónde pone su dinero. Y de acuerdo a dónde pone su dinero, dice que es importante o no para él. Claro. Pero el plástico, recordemos que el plástico, la industrialización vino justamente para masificar, para facilitar y para bajar los costos de muchísimos servicios, como los servicios médicos, las indumentarias, los equipos. Y todo eso fue muy bueno porque ayudó al desarrollo industrial, y eso es algo importante que no podemos olvidar. Ahora, ¿dónde está y dónde vino el problema? Fue tanto lo que se masificó y lo que se ha producido desde entonces que nunca se planificó qué va a pasar con todo ese desecho. Entonces, ante la ausencia de una realidad como esa, simplemente todo ese desperdicio se echaba para un lado, el lugar donde menos se ve, el más aislado, donde menos personas hay. Y eventualmente eso generó un problema, que es el que tenemos hoy. Uh-huh. Entonces, cuando me preguntan si el problema es de quién, si es del usuario, si es de la autoridad, si es del productor, al final tenemos un encadenamiento. Uh-huh. El productor produce porque tiene un consumidor que necesita o demanda. Si no demandara, no produjera eso. Así es. Pero tenemos un usuario que está pidiendo productos y cada vez que sean más económicos o más costo efectivo. Pero tenemos una autoridad que tiene que hacer cumplir la ley. Bien. Y cumplir la ley viene porque el ser humano no usa el sentido común. Y esa es la razón de las leyes. Bien. Entonces, ¿qué sucede cuando vemos todo este esquema? Lo que necesitamos primero es personas conscientes y sensibles, pero paralelamente una autoridad que ejecute la ley y que hayan sanciones reales, que te duela. Bueno, lo que dice es cierto, cada quien tiene un poco de responsabilidad. Uh-huh. O sea, no vamos a hablar de culpa, sino de las responsabilidades. Uh-huh. O sea, se cometió el error de no prever. Cada vez que vas a desarrollar un negocio, un producto, lo que sea, cualquier plan, tiene que ver un poquito más allá y ver las posibles consecuencias. No se hizo. Ya con lo que no se hizo no podemos hacer nada. Pero si cada quien cumple su parte de la responsabilidad que tiene en ese proceso, pues todos podemos salir ganando. Yo tuve una experiencia muy interesante ya hace algunos años y fue en un supermercadito muy pequeño en Italia. Y tú tenías para tu compra 2 opciones. Ellos tenían la funda plástica, te costaba 5 euros, o tenía una de tela que te costaba 1. Ve a ver. Wow. O sea, y eso es una manera de estimular. Lo que dice lo otro, pienso yo, el experto eres tú, de crear la conciencia y también el no crear las normas y las leyes, sino un sistema de consecuencias por el no cumplimiento de ellas. Porque siempre he creído que nosotros, por ejemplo, tenemos leyes y muy buenas leyes para todo, pero no es tener el marco legal que necesitamos, sino cuál es la consistencia de las consecuencias
que debemos pagar por no cumplirlas. Entonces, es eso, vamos a crear conciencia de qué está sucediendo y estimular. O sea, que es lo que tenemos por aquí, debemos tener pronto a la gente de la fundación, que Vida Azul, ¿verdad? Que se dedican pues a contrarrestar, como decía, esos efectos negativos. Pero no debe ser, y está muy bien que sirvan de ejemplo, pero es buscar unos mecanismos de concienciación sobre el tema y de sanción. Porque es terrible cuando tú vas a una playa hermosísima y cuando entras tú sientes que estás en un basurero. Entonces, ¿qué consecuencias debe tener esto? Porque ya la naturaleza misma, o sea, la tierra misma está gritando. Entonces, ahora pasa otra parte. Tú que eres fabricante, que eres empresario de este tipo de material que son desechables, pero que entiendo que son biodegradables, que causan menos daño o nada de daño, también son sumamente costosos. ¿Por qué? Bueno, el caso nuestro, nuestra materia prima es la yagua de palma, ¿ok? Y con esta recogida en todo el país, entonces nosotros la utilizamos de manera natural, sin agregarle ningún tipo de químico, y con eso pues hacemos diferentes envases, platos, cubiertos, bandejas. O sea que es un producto 100% natural, biodegradable, de grado casero, es decir, que personas que tengan composteras en casa lo pueden utilizar y lo pueden degradar de esa manera, pero es un envase que si se dispone de manera tradicional, es decir, mal, ¿verdad? Se lleva a vertedero o simplemente se queda en cualquier actividad en el parque, pues se va a degradar de manera natural en forma de abono. O sea que todavía lo dejan a la intemperie, él se va a degradar y va a alimentar o va a nutrificar cualquier espacio verde que haya. Ahora bien, ¿es la mejor opción o es la única opción? Yo creo que definitivamente no. Hay muchas soluciones, hay muchas opciones y lo importante es hacer lo correcto. Lo importante es tratar siempre como familia, ¿verdad? Porque la familia es el centro de la sociedad. Como familia siempre analizarse qué estamos haciendo, qué estamos consumiendo, cómo lo estamos haciendo y qué podemos hacer mejor. Y si cada familia, cada hogar toma una actitud de este tipo, consumiendo mejores productos, consumiendo de manera consciente, no necesariamente utilizando siempre envases desechables de cualquier tipo, sino también evaluando cuándo podemos usar envases reusables. Sí. ¿Significa un sacrificio? Bueno, todo lo bueno y maravilloso de la vida significa un sacrificio. Si no, preguntémosle a cualquier persona exitosa, preguntémosle en cualquier área, ¿no? En el área económica, en el área familiar, en cualquier área, todo el éxito ha significado sacrificios. Y entonces, ¿cuál es el sacrificio que estamos dispuestos a hacer por la sostenibilidad? Por el medio ambiente, por tener una naturaleza linda. Qué bien nos sentimos cada vez que vamos hacia el Cibao y vemos todo este destello de verde, ¿verdad? Que tiene que ver más que nada por la humedad y por la pluviometría de la zona. Pero cuando pasamos entonces la vista y vemos un vertedero improvisado, qué desagradable esa experiencia. Pero ese vertedero llegó ahí porque hay probablemente una comunidad que no tiene un servicio de disposición de basura correcto. Sí. Entonces, Sin embargo, se puede. Yo ya hace unos cuantos años fui a un municipio de San José de las Matas y a San José de las Matas y es impresionante. O sea, cómo la gente de la pura sierra, que tú dices quizás tiene menos contacto con muchísima información que tenemos, lo que vivimos en la capital, en verdad, y en todas las capitales del mundo, cómo pudo por lo menos esa gestión, eso hace ya un buen tiempo, todo el sistema de ese reciclaje. Y era hermoso, o sea, cómo estaba todo tan limpio y no dejaban, como dices, de utilizar aquellos envases desechables, pero lo ponen en el lugar adecuado para hacer el uso correcto de esto. ahí hay varios factores que se dan en esa comunidad. Y para mí, el más notorio y quizás un indicador claro de
del éxito que ha tenido el programa es que es una comunidad liderada por mujeres. Claro, tenía que ser. Pero ya lo dijiste todo, ya. Ya tú Entonces, diste en el clavo. Ya. y cuando digo eso es porque la mujer es mucho más metódica, mucho más organizada. Ciertamente es el núcleo de la familia, la mamá, ¿no? La que siempre está ahí para todo. Y cuando las mujeres se unen y determinan un camino a seguir, Son imparables. a todo lo demás lo que le queda es ponerse en fila. Entonces, ese ha sido quizá el indicador más importante, que es una comunidad con liderazgo y con un liderazgo autóctono por su comunidad. Y ese es el mejor ejemplo de que es posible. Mira, Porfirio, cuando ahorita yo pensaba cómo introducir, porque este tema es como para hacer no un programa, es como para irnos para Jarabacoa una semana, aprender. Imagínate, no acabamos. Sí, porque es mucho. Y lo que sentía era un mensaje bíblico de Eclesiastés, que es un libro de sabiduría, que dice, todo lo que fue es, todo lo que es será o ya es. O sea, cómo el ciclo de la vida vuelve. Y en la medida que vas hablando, recuerdo de mi infancia una estampa muy que la recuerdo de manera muy agradable. Y era cuando el señor en el jeep traía en el gran bidón la leche que ponía en nosotros los ciudadanos le decimos paila, aquí se le dicen olla, y era donde servía la leche. O sea, no había intervención de nada desechable ahí. Luego, lo que hacían era que en la puerta, cuando tú te levantabas, en la galería estaba el canasto de hierro mira, me emociona recordar aquello, con las botellas de cristal, con la leche y el pan caliente. No había nada desechable porque el pan venía en una funda de tela. Entonces, ¿cómo la vida nos invita en este momento a volver? No totalmente para atrás, sino a preservar lo que fue bueno y a dar un buen uso de lo que se inventó de manera que no haga daño. Claro, y yo creo que estamos en el momento, en el momento en el que la sociedad mundial está lo suficientemente desarrollada como para poder alcanzar la sostenibilidad plena. Es decir, actualmente los problemas ambientales, desde mi perspectiva y mi opinión muy personal, es que todo tiene solución y podemos lograr revertirlo. Ahora, ¿cuáles son los intereses económicos que se pueden afectar con esto? Pregunta número 1. Y pregunta número 2, ¿qué tanto efecto económico estamos dispuestos a dejar que dominen la sostenibilidad del planeta? Es decir, ¿vamos a permitir que intereses económicos sean los que dominen la sostenibilidad del planeta? La salud. O la salud y otras áreas, y eso se aplica en muchísimos otros segmentos. Claro. Entonces, al final, la decisión está en el usuario, volvemos igual. Sí. Tengo entendido, tú no solamente tienes una empresa que produce este tipo de implementos, o sea, amigables medioambientalmente, sino que también puedes dar asesorías y consultorías. Háblame de eso rápidamente. Bueno, porque es muy interesante, porque a veces tienes el problema, pero no sabes cuáles son las vías, y ahí entonces un consultor o un asesor que está involucrado y que crea estos productos puede llevar a uno de la mano a tratar de buscar las soluciones correctas. exacto. Bueno, básicamente, pues la experiencia y el camino que hemos transcurrido, que hemos desarrollado, la preparación, nos ha llevado a condensar todo este conocimiento y estas experiencias y ponerlo a disposición de la sociedad. Y en ese sentido, entonces, acompañamos a empresas y organizaciones que desean desarrollar diferentes tipos de proyectos de economía circular, de revalorización de residuos sólidos, de reciclaje, de acopio, que son cosas distintas. La gente, por ejemplo, entiende que cuando llevamos un envase a un centro de acopio estamos reciclando, pero eso no es reciclar, eso es acopiar. Reciclar es cuando le damos una nueva vida a ese producto que fue utilizado en la etapa inicial para una cosa y luego llegó a mí, yo con una
con un poco de creatividad lo utilizo para otra cosa y entonces ahí estoy reciclando. Entonces, eso y utilizando las 5R, ¿no? Donde reusamos, evitamos y todo lo demás. Entonces, vamos... ¿Cuáles son las 5R? ¿Mm? ¿Cuáles son las 5R? Empezamos con las 3 principalmente, que es reusar, reducir y rechazar, ¿ok? Entonces, ya luego en la modernidad se han agregado otras. Rediseñar. Como rediseñar y va variando de acuerdo al grupo social que lo vea, pero básicamente todo lo que está buscando es sacarle el mayor provecho a esos residuos que ya cumplieron una primera vida útil y que pueden hacer otra cosa y darle a la gente información. Recientemente nosotros estamos desarrollando un proyecto donde hemos logrado evitar que más de 70 toneladas de residuos sólidos lleguen a vertederos bajo un modelo de valorización de residuos sólidos. En una comunidad empobrecida, con muy pocas oportunidades, un escenario perfectamente ideal como para decir que eso no hay forma de que se desarrolle en ese lugar. Y se dio. ¿Y eso qué nos dice eso? Que realmente proyectos de ese tipo, iniciativas de revalorización, de reuso, de reciclaje, son sostenibles a todas las escalas. Lo que hay es que conectar con los líderes correctos, con el grupo social correcto, independientemente de la realidad socioeconómica, y se logran los objetivos. Tenemos una comunidad que está transaccionando hoy sus residuos sólidos hogareños por comida, ni siquiera por dinero. Nosotros transaccionamos con ellos libras de diferentes residuos como cartón, papel, vidrio, zapatos, aceite quemado, y lo cambiamos por arroz, habichuela, aceite, Wow, pasta. qué chulo. ¿Y qué hace la gente? O sea, ha sido un proyecto tan bonito. La gente asegura la comida de una semana, de 2 semanas. Oye, me es impresionante cuántas cosas pueden ayudar que serían como muy simples, muy básicas, muy necesarias. Y lo importante de eso, por ejemplo, que es un ejercicio donde nosotros como consultores nos aseguramos de que cada uno de esos productos vayan 100% a reciclaje. Porque muchas veces las personas nos preguntan, mira, sí, estamos trabajando y tenemos un programa en la oficina, en la empresa, de acopio. Pero vemos que cuando viene el camión de la basura, Se lo mezclan llevan. todo ahí Se mezclan. adentro. Y yo le digo, mira, hay 2 cosas para verla. Número 1, la parte educativa. Tú aprendiste en el proceso de separación y de acopio. Y eso es importante. No debió irse a la basura y a vertedero, porque la idea es que eso pueda ir, pero no necesariamente existen los contactos y las vías para llevar eso a un transformador, ¿no? A una empresa que convierta eso y lo recicle. Pero lo correcto sería eso. Ahora, si lo logran, poder cerrar el ciclo de la economía circular, entonces ahí estamos teniendo un impacto todavía mayor. Claro. Pero en cada uno de los elementos y de los pasos se va ganando. Lo que pasa es que hay que verlo en su justa dimensión. Claro. Bueno, pero en resumen podemos decir que, como estábamos hablando inclusive un poquito detrás de cámaras, que siempre y cuando tengas el deseo y la intención de que tú quieres hacer un cambio y quieres ser parte de ese cambio, lo que hay es que buscar asesoría. Asesoría para tu familia, asesoría para tu comunidad, asesoría para tu empresa, asesoría para tu entorno. Y se puede lograr contribuir a que el cambio que tú estás haciendo lleve a otros a tu alrededor a que también se impulsen y el cambio sea cada vez mayor. Tú tienes Exacto. un compromiso porque ya tú estás haciendo algo bien por la humanidad y entonces el compromiso es seguir viniendo a Mujer a Tres Tiempos para que vayamos tratando, o sea, ir desglosando y que siempre hablemos de Exacto, esto. empezar a plantear cuáles son esas diferentes posibles ideas que pueden ir provocando esos cambios para que todos podamos lograr aportar. Claro que sí, cuenten conmigo. Claro que sí, o sea, educar es eso. O sea, los padres nunca podemos dejar de hablar. Siempre tenemos algo que decir para contribuir al crecimiento de los hijos. Entonces, si ya descubrimos que podemos hacer algo por la humanidad, entonces no podemos callarnos. O sea, y no es quejarnos, porque nos quejamos muchísimo los seres humanos, pero aquí se están ofreciendo soluciones. Tú sabes qué cosa hermosa es que algo que tú puedes considerar como desechable se convierta en alimento. ¿Ves? O sea, recuerdo aquella vez alguien que tuvo una iniciativa que cambiaba armas por juguetes.
O sea, también los desechables pueden convertirse en armas destructivas. Claro. Entonces, 100%. y lo estás cambiando por vida. Así es. Entonces, Bueno, eso es maravilloso. O sea pues que- ya, el compromiso está. Porfirio volverá. Porque tú te diste cuenta que podemos No, amanecer aquí si, hablando. si te dejo, si los dejo, no acabamos. Porfirio, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias no solamente por venir y aceptar nuestra invitación a Mujer a Tres Tiempos, sino por hacer lo que estás haciendo. O sea que gracias en nombre de la ciudadanía, de la humanidad, y que Dios te siga iluminando y que te dé la fuerza, la paciencia y el ingenio para seguir haciendo un trabajo como el que estás haciendo. Bueno, gracias. Yo he sido iluminado y estoy llamado a seguir iluminando. O sea, que cuenten con nosotros y vamos a seguir multiplicando la información. Aquí esto es tuyo. Ustedes no se vayan, que volvemos seguido con más contenido de Mujer a Tres Tiempos.